Mari Mari Lamien, Mari Mari Compulamien, Ninutram, Memoria Histórica, Luisa Colimán. Hoy tenemos una gran invitada a Miñuque, Juana Isabel Cayucura Colicoy. Y también avisar que este es nuestro último capítulo de nuestro primer ciclo. Vamos a tener un descanso y después regresaremos. Y como les dije, presento a mi invitada. Ya. Preséntese, ¿no? Yo me llamo Juana Isabel Cayucura Colicoy. Mi padre se llamaba Hipólito Cayucura López y mi madre María Luisa Colicoy Huenuhuequi. Esos eran mis papás. Ya, ellos crecieron aquí, fueron de aquí, esa familia, la familia Cayucura y la familia Huenuhuequi, todos son como del mismo sector. Sí, bueno, la familia Cayucura fue siempre Colimán, Ya, porque yo nací en Colimán. ya, Yo soy de Colimán, fui de Colimán y ahora y estoy sigue en Colimán. Colimán Cayumil ahora. Ya, Pero mis padres, mi papá nació en Colimán. ya, y sus papás, en este caso el abuelo Hipólito, ¿cuántos hermanos eran? Bueno, acá era mi tío José Cayucura, Ya, después venía la hermana que es Juana Isabel Cayucura también López, que ella fallecía igual, ya, la tía Milagro Cayucura, ya. y eso es lo que yo me acuerdo, Mm, porque mis papás tenían otra hermana, pero ellos fallecieron. ya. Lo que yo me acuerdo de mi tía Milagro Cayucura, Ya, y que dentro de eso, ¿qué nos puede relatar de su niñez? Que recuerde que le contaba el abuelo Hipólito. ¿Cómo? Porque el abuelo Hipólito, después de vivir aquí, no sé hasta qué fecha vivió aquí en Perquenco, porque después ellos se fueron de acá. claro, mi papá, yo creo que mi papá se fue bueno, nos fuimos, Ya. yo tenía como 10 años, pero yo me acuerdo cuando nos fuimos porque mi papi trabajaba Ah, en la ya. carretera, la, La ruta 5. sí, la Ya. primera carretera que hubo, porque esa carretera se hizo a puro explosivo, se venía rompiendo eso, a puro explosivo, no ahora como la gente. Es todo lo contrario, pues ahora los trabajos no son tan así. La gente se sacó la mugre ahí trabajando. Y Ya. ahí en ese terreno de mi papá, ahí se hizo venían a hacer como los campamentos, porque la firma Ya. bueno, yo también le llamaba firma. Ya, pues ahora le dicen la Fi- empresa. la Ya. firma era en Ya. la firma hizo casa en el terreno de mi papá. Y Ya. ahí estaba para pagar, Esa es la que queda aledaña al río. exacto, en el altito. Sí. Ahí estaba el campamento y ahí está la oficina de pago. Yo lo alcancé a conocer porque todavía no estaba en la escuela yo, pero yo alcancé a conocer porque nosotros íbamos. Yo le llevaba la comida a mi papá en una ollita en Ya. esos años. Y yo me acuerdo que Era todavía no entraba, chiquitita, era una sí, niña nomás. pero yo tenía buena memoria, así que me acuerdo. Ya. Y ahí trabajaron mucha gente de ahí, de la erupción Cayumil, y venían gente del norte, pues. Entonces ese campamento se hizo y se hizo por allá por Rehuecoyán, otro campamento, que Ya. mi abuela iba a vender durazno, me acuerdo yo La abuela también, María. sí, Ya. yo también iba. Y después se hizo acá donde ahora donde las niñas Tramolao tienen su frutilla, ahí había otro campamento, Ya. de eso me acuerdo. Pero el campamento principal se hizo a donde la hijuela de mi papá. Ahí estaba la oficina de pago, los- la gente llegaba a pagarse ahí cada cierto tiempo, porque ahí sí que no me acuerdo en qué tiempo. Mensualmente le pagarían. Ya. ¿Y usted recuerda quiénes trabajaron y cómo la Mm. carretera se formó? Si le pagaron a la gente donde ocuparon los espacios. Mi papá decía que nunca le llegaron y ahí se instalaron. Ya. Nunca le pagaron a ellos, nunca, y ellos tampoco hablaron de pago, nada. La gente era así, porque venía la firma nomás y ellos se conformaban que le dieran trabajo. Ya. Ahí trabajó mi papá, don Tránsito Cayumil, los papás de los Cayumil. De los Cayumil. Eso me acuerdo bien yo, porque con mi papá eran bien compinches.
Ya. Pero hubieron más que gente que trabajaron ahí, pues gente jóvenes. Y el ingeniero se llamaba don Ignacio Hurtado Echeñique. Es, Pariente de los más grandes. sí, ese era el ingeniero. Ya. Y yo me acuerdo de todas esas cosas porque cuando mi papá trabajaba ahí, yo venía a la escuela de Perquenco y entonces todos los niños que estaban en el colegio, don Ignacio Hurtado le daba su zapato 2 veces en el año. Zapato reina, me acuerdo, le llamábamos. Y así que todos los que estaban en la escuela recibían unos zapatos y soquetes. Ya. Y nosotros contentos pues, para la Navidad, para el 18 de septiembre. Entonces, todo eso, esos recuerdos bonitos tengo yo. Eso sí, le daban a todos. Los niños que no estaban en la escuela no le daban. Pero yo recuerdo a don Ignacio Hurtado, Ah, ¿usted lo lo conoció? conocí yo. Ese caballero lo conocí yo en Talca después, cuando mi papá se fue con esa firma. Ya. Allá lo conocí a don Ignacio Hurtado, un hombre corpulento, rubio, Ya. pero buena persona. Y me acuerdo que había un caballero, él no viajaba en avión en ese tiempo, po. Él viajaba en tren, yo creo, porque lo iban a esperar a la estación de Talca y iba un caballero, no recuerdo cómo se llamaba, el negro Busto le decían, y ese tenía una camioneta roja y ahí cada vez que llegaba y tenía que ir a esperar a su patrón, el negro Busto, porque llegaba con las platas. Ya. Imagínate cuánta plata llevaría el caballero, nadie asaltaba, la gente era buena en Sí, esos tiempos, porque ahora, claro. Otros tiempos igual. claro, eso yo me acuerdo. Y después en Talca ya se deshizo la Ignacio Hurtado. Yo tendría unos 14, 15 años ya cuando ya mi papá quedó sin trabajo. Mi papá fue el último en cerrar la esta de la carretera porque mi papá cuando ya la Ignacio Hurtado dijeron ya no va a funcionar más, ya están, despidieron a la gente. Mi papá quedó como sereno, antes le decían sereno A los a guardias. los guardias, ahora dicen guardia. Mi Claro. papá fue el último en cerrar eso. Ya. Esos son bonitos, para mí fueron bonitos recuerdos de la firma Ignacio Hurtado, tengo bonitos recuerdos, yo no puedo decir nada porque lo dio, bueno, a lo mejor no le pagaron los viejos, pero a nosotros lo dio comida o alimentación. Ya. Y dentro de lo que recuerde o de lo que le contaba el abuelo sobre Perquenco. Ah, Perquenco, bueno, Porque siempre mi abuelo decía que el nombre, la traducción de Perquenco, él siempre reclamó que estaba mal hecha. claro, la traducción que Perquenco es, lo que pasa que aquí esto era una laguna de agua, Perquenco, po. ¿Mm? Y cuando venían llegando los primeros, los primeros abuelos, se puede decir, o tatarabuelos, ellos descubrieron que esto era una laguna, Perquenco, entonces, como era una laguna, habitaban muchos pequeños, y los mapuches le pusieron Pequenco, y el español lo tradució Perquenco. Pero Ya. no, no es como dicen, algunos dicen otras cosas. Que es un agua Agua, sanadora y no, así. había, porque como había tanta agua, los, los pequeños habitaban ahí. Por eso el mapuche, Pequenco. Y después le pusieron la R. Sí, pues yo recuerdo que siempre el abuelo Polo decía que estaba mal. Sí, mal. Y este terreno, esto era todo esto era. Nosotros no deberíamos ser Cayucura, éramos Calfucura. Ese es nuestro apellido que viene de antes, nuestras raíces, Calfucura. Ya, Por eso se llama Seis piedra. Piedras, las piedras azules. Y Porque eso de la piedra azul, ¿nos podría relatar? Porque hay una historia de la piedra ahí, po. sí, la piedra azul, sí, mi papá existió, po. Yo creo que esa era la piedra azul, tenía la señora Colimán, por la señora Luisa Colimán, que ella era
Y era la mujer aquí, como dijera yo, con mucha fuerza. Tenía muchos animales, decía mi papá. Era como una mujer rica, Ya. rica y, como te dijera yo, con billete y respetada. Eso era lo mejor. Lo que tenía esa señora era muy respetada, pero no. Ya. Y los restos de la señora Colimán está en el terreno que fue de mi papá. Ahí está la señora Luisa Colimán y están los papás de don Santo Ordiqueo, decía mi papá. Ahí están, ¿viste? Decía mi papá. Yo creo que tiene que estar ahí. Y Y los esa hijos yo que aparecen son adoptados, porque adoptivo, antes se adoptaban muchos sobrinos y eso. así. Sí, pues esos son adoptivos, porque mi papá decía que la señora, la doña Luisa Colimán, ella no tuvo hijos, fue muy respetada, tenía muchos animales. Esa era su riqueza y la piedra azul era de ella. Era de ella porque ella fue una mujer con mucha fortuna. Y esa piedra, eh, el abuelo Polo la vio, la conoció. La conoció. ¿Y cómo decía que era, que describía de ella? Era como una piedra, como tú lapislázuli, Ya, así, esa era una forma. Era muy chica, pero esa era para la fortuna. Eso decía mi papá. No es para hacer uso mal, sino para la fortuna. Eso lo usaría la señora Colimán, claro, porque porque ella esas, era una mujer con mucha, bueno, porque se dice que esa piedra es sobrenatural. sí, porque eso lo dio Dios, el Chao Mechén. Y esa es la piedra que Calfucura tenía. Eso, porque Sí, eso era la gente, no toda la gente tiene es como un don, es un don, y ese don hay que respetarlo. Pero mucha gente, la gente que después, según mi papá, llegó a otras partes, no llegó no llegó a un buen término, se terminó todo. Si eso era para usarlo para bien, no para mal. Lo que siempre dijo mi papá. Mi ya. papá incluso dice que lo anduvo trayendo en la cartera. Y tenía, decía, lo que yo recuerdo que decía que tenía dibujada una mujer. Sí, por eso. Mm, Entonces, esas cosas, la historia, claro, pues y de esa piedra ya nada se sabe. nada se sabe porque, por ejemplo, si uno tiene algo, un don, tú no se lo puedes dar a cualquiera, yo creo, pues es Claro, un don que uno lo tiene y eso lo tiene que conservar y no usarlo para mal. Eso decía mi papá. Eso, la persona que quedó con eso lo usó para otras cosas, ya, no para unas cosas buenas. Entonces, por eso esos después se van, como se va la fortuna. ya. Entonces, quedamos que Luisa Colimán era dueña de todo este territorio. Todo, Ella adoptó hijos, como adoptó hijos también mi abuela, que por parte de papá, que también agregaron hijos, claro, porque agregaron sobrinos y así. Se veía harto eso sí, de criar sí hijos. que los mapuches eran cariñosos y eran muy de piel. Po. Si tenían una sobrina y estaba sola su hija. Po. Ya, Ellos eran así, era, todo eran su hijo. Entonces, por eso ellos adoptaban, ellos no pensaban que después la herencia, ellos no pensaban eso, sino para ellos nomás, claro. tenerlo. No como ahora tú adoptas un hijo y decís, pucha, tengo que dejarle a este también. Ahora la gente no está así, la gente de antes no era así. Claro. Mm. Ya, entonces, a ver, yo quiero a ver si me relata un poco sobre el camino Colimán, porque yo recuerdo que cuando yo éramos niños nosotros recorríamos todo ese camino bueno, ahora está en perfecto estado, antes nosotros recorríamos el camino con agua, con hoyos, con piedras, ¿se acuerda cuando se inundaba ese camino? Y pasábamos de a caballo, las carretas, a ver si me puede relatar.
Y yo conocí ese camino siempre polvoriento, con harto barro, y ahí pasábamos. Andábamos a lo derecho cuando veníamos a la escuela porque no se podía caminar, no se podía transitar, la gente venía en carreta, pero ahí nomás. Y toda la gente sufría para entregar trigo, venían al molino a entregar trigo. Y ahora pudimos decir que teníamos buen camino, pero antes no, pues. Ahora está bueno, antes era muy malo ese camino, se llenaba de agua, había que pasar a lo derecho. Así era, cortando alambre por ahí para poder pasar ese camino, no se podía transitar. En esos tiempos donde yo también vine a la escuela, yo tenía que pasar a lo derecho y no solo yo, todo. Sí, pues nosotros también tenemos Sí, recuerdos de eso, sí, pues. pero O sea, ustedes vivieron ese tránsito de camino mucho peor al que nosotros vivimos, pues. horrible, horrible, muy malo, muy malo. Bueno, la señora Nenita Cayucura también tiene que acordarse porque ella vivió ahí, pues. Ella también viajó a la escuela, es una persona que tiene más años que yo también. Entonces ese camino era totalmente malo. Ya, pues sí, Yo pues le digo a ahora. la Nenita Cayucura, pero ella es Mañil, pero siempre yo le digo Nenita Cayucura. Ya, ¿y qué más? A ver, podemos relatar de... Porque también hay harta historia de la guayizada, po. La Eso, güey, eso me gusta cuando, no sé, pues que yo recuerdo que nos contaban sobre los torneos que hacían sí, ahí, de cómo se ya. formó el El Arauco. Arauco, mira, el Arauco, se llamaba Arauco. Entonces mi tío José Cayucura fue presidente del Arauco, o sea, el abuelo de la Llané. Ya, Ese fue el presidente. Todos jugaban los Cayucura ahí, un hombre grandote, porque hay fotos también. Y entonces, después, el tío José Cayucura, yo no voy a decir lo que pasó, ya, yo eso. ya me voy a saltar. Ahí no me meto, porque yo Ajá, no me quiero meter en cosas que... Ya, entonces mi tío José Cayucura, él después no fue más presidente por lo que pasó. ya, Entonces mi papá dice que eh, o sea, tu papá dice que llegaron donde don Miguel, porque mi a donde suegro se mi llamaba, abuelo. claro, mi suegro se llamaba Juan de Dios Lemonado Mariqueo, pero le decían Miguel. Toda la gente decía Miguel. Entonces él estaba cuidando la oveja cuando llegaron los jugadores, que ahora ya no queda, porque el Juanito Cayumil, el último que estaba quedando, y tu papá, pues, Ya, pero en esos tiempos eran jovencitos. Llegaron un grupo como don Simón Liencura, ¿se acuerda tu papá? Y así varios más, don Segundo Quiñenao, o algo así, pero todos eran jóvenes. Y llegaron a hablar con tu abuelo que le sirviera como presidente del Arauco, porque don José Cayucura ya no iba a ser más presidente. Entonces, ¿qué dijo tu abuelo? Él aceptó, pero cambiarle el nombre. Y si le cambiamos el nombre, ahí voy a aceptar ser presidente, dijo mi suegro. ya, Entonces entonces ahí le preguntaron cómo le vamos a poner Juvenil Arauco, porque el otro Arauco era Arauco nomás. era Y Arauco solo. entonces la gente joven aceptó como Juvenil Arauco. Tu abuelo fue como 15 años presidente de Juvenil Arauco. Ya, Entonces ahí ya tu papá está grandecito ya y entonces empezaron a comprar las camisetas. Y entonces tu papá opinó que compraran las camisetas de la Católica. Y todo era así de raso. No sé si ahora será así, pero las camisetas todas eran de raso. Las fueron a comprar a Temuco, compraron chuteadores, la gente que no tenía chuteadores, se les compró ya, chuteadores porque hay gente que no alcanzaba para comprar, porque la gente pobre también. Entonces, por eso se llamó Juvenil Arauco, porque tu abuelo quiso que se llamara Juvenil Arauco. Después falleció tu abuelo y pasó a ser presidente Manuel, 12 años.
fue Harto tiempo igual. 12 años fue presidente él. Y ahí se hacían los torneos, era muy bonito porque ahí, hasta cuando la gente trabajó en la carretera, la gente venía a los torneos y ahí se elegían las reinas. Ya. Y la última reina que yo conozco y todavía está viva, la señora Juanita Oñate. Ah, ella fue Ella reina. fue la reina. Y le La última reina. La última. Y le colocaban cinta. La banda. Esa, la cinta, ya. Y ahí también la reina la remataban. Ah, ya. Por ejemplo, toda esa plata que de remate, eso iba todo para el club. Por ejemplo, si algún socio le faltaba chuteadores, una cosa así. Esa plata era para el club o para hacer celebrar, parece que en abril estaba de cumpleaños Arauco, el juvenil Arauco. Ya. Entonces, esas platitas se juntaban para un asado, para cualquier cosa. Y ahí se remataba la reina. Y la última virreina que era fue la señora Mercedes Lincopi. Eran esas las que yo conocí. Y cuando estuvo mi papá trabajando en esos años en la carretera, fue una niña, se llamaba Licha Roa, se llamaba. ¿Licha Roa? Sí, esa señorita los papás trabajaban en la carretera con caballo. Entonces en esos tiempos tu abuelo habló con los papás y le dieron permiso para que fuera candidata. Ya. Entonces la señorita salió porque todos la apoyaron por todos sus clientes. Ella salió de reina. Ay, qué genial. Sí. Y ahí bailaban, parece que el baile de la reina también se pagaba. Se pagaba porque tú... Ay, qué entretenido. ¿Cómo se llamaba eso? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya. Pero como que pagaban el primer baile. Sí, pues, ¿cómo se llama cuando tú vayas a los animales ahí a Lautaro? ¿Apostar? No se llama. La rematan. El remate. Hay Ya. que rematar la reina. Ya. Y entonces ahí la gente empezaba a rematar. Ya. Por ejemplo, yo remato acá y los cabros jóvenes, ¿cómo no van a rematar? Ya, entonces así yo conocí a la última, a la señora Juanita. Ella fue la última reina del Arauco y empezó ese remate y yo también ayudé a vender votos. Ya. Y se pelearon se pelearon la candidatura en este tiempo con la señora Lincopi, la Mercedes. Ya. La Mercedes tenía pero cualquier apoyo, la Juanita también, pero anduvieron pero cerquita. Ya la Juanita salió de reina y ahí se hizo el remate. ¿Y qué la remató? No me acuerdo quién remató a la reina, pero bailaron cueca, parece, o bal. Y después empezaron a rematar, por ejemplo, las cabezas de chancho, porque las socias traían cabezas de chancho, huevos cocidos, y eso todo se remataba esa era la plata que se hacía un fondo para el club. Y era la gente muy unida. Y en abril se hacían ¿cómo se llama? El cumpleaños que era de Arauco. Ya, el aniversario. El aniversario. Ahí ya entonces en ese tiempo estaba Enrique Cayumil, todo eso jugaban por el Arauco, juvenil Arauco. ¿Y también jugó Martínez o no? Martín no lo vi jugar Martínez. Ah, el Gerardo que era malo, que sí, lo querían. Sí, pero ese jugó ya como ya gente bien joven ya. Ya. Pero era entusiasta. Entusiasta y cooperador. Muy cooperador el hombre. Nada que decir. Entusiasta, cooperador. Por eso Manuel lo tenía. Porque era muy cooperador a pesar de que era como un tronco. Pero bueno, eso. Pero así era el club Juvenil Arauco. Juvenil Arauco. Sí. Ahí se hacían muchas cosas, muy bonito era. Sí, pues la gente todavía recuerda la cancha, por la cancha de la Guayizada. Sí. Tienen buenos recuerdos. Se organizaban bien. Pues. Aquí se organizaba bien, bueno, como tu papá en esos tiempos era joven, se organizaban bien y además la camiseta sobresalía igual, pues, donde que ellos iban, sobresalía la camiseta porque era de la Católica. Ellos siempre traían premios, iban a Santa Julia, no sé a dónde más. A veces traían una pelota, a veces traían una vaquilla, cordero, así se jugaba antes.
Así claro. eran los torneos de antes, no como ahora. Y Bonita historia. sí, a mí me gustaría también, el otro día, como murió don Juanito Cayumil, ese caballero era muy bueno para la pelota. Y todos los cayumiles, yo Ya, puedo decir casi la mayoría de los que yo conozco, porque todos juegan. Yo siempre le dije a Manuel, siempre deberían rendirle un homenaje a esa gente que jugó tantos años. Imagínate, tu papá jugó tantos años por el Arauco, se preocupó que hubiera camiseta, que la gente que no tuviera chuteadores, también se le prestara la mano, no para llevarlo para la casa. Mientras jugaban, se le prestara. Y la gente, por ejemplo, aquí el alcalde, todas las autoridades no se acuerdan de rendirle un homenaje a esa gente. Porque claro. ese viejito que murió el otro día a mí me dio pena porque ese viejito se sacó la mugre jugando. Había Él un lle- reconocimiento. y llegaba tempranito donde Manuel a ayudar, porque nosotros antes sacábamos leche, todo. Eran muy fanáticos esa gente. Y imagínate, si el juvenil Arauco ganaba, Perquinco también ganaba, po, porque, pero no, la autoridad, Pero aquí siempre nunca nombran a, por ejemplo, cuando se ve, nombran a los equipos, siempre nombran a los del pueblo nomás, po. O sea, por eso los equipos del campo, como quedan sí, olvidados, claro, pero también hicieron fueron harta, parte de la harta historia. historia. Y el juvenil Arauco tiene una historia, pues, como te digo yo, que viene de Arauco y después porque el tío no sé, pasó algo y después se pasó a juvenil Arauco, se cambió, pero es una historia de hartos años, como de 70 80 años. Mi papá, Claro. imagínate, jugó por por el Arauco, no por juvenil. Sí, interesante todo eso. A ver, yo quiero que, porque yo tengo en la mente de los últimos, de esta, cuando se hacían los mingacos. Ah, los mingacos, sí, ya no se hacen los mingacos, No, pero era muy bonito la gente como era tan unida. Antiguamente, cuando existía el tractor, no existían esas cosas, entonces, ¿qué pasaban los hermanos mapuche? Se invitaban a hacer los mingacos para terminar en un día la siembra, y todos se cooperaban uno a otro, y llegaban era, con sus bueyes. Al que tenía dos yuntas traía dos yuntas, al que tenía uno traía uno nomás. Y el otro, si no, también venía a cooperar en cualquier cosa. Así eran así eran los mingacos. Se hacía la comida en el potrero, el pan, los sándwiches, todo en el potrero. Y su vino también, al final terminaba como una fiesta. como una fiesta. Ese Sí, era los niños de ahora no saben eso, mingacos. Así era antes. Ahora la gente tiene todos tractores. sí, pues yo me acuerdo del último mingaco, que fue como en el 86, cuando yo me gané una cabeza de chancho Así. y yo la aporté para el mingaco Ah, del campo que sí, ahora es mío, sí, de mi abuelo. Que, me acuerdo de ese y también aporté con 5 litros de vino, claro. que eran las parras. Sí, Oh, sí, de eso me acuerdo. sí. Y ahí cuando hacíamos ese mingaco ahí, tu papá hacía ese mingaco ahí y llegaba don Valentín Naborcura. No, que con tu papá se decían hermano. Ya, Y no eran hermanos, pero por respeto. Y el nene como era chico, él pensaba que era su hermano, po. Y porque siempre se decían de hermano. Y cuando nos hacíamos mingaco, don Val estaba ahí sentadito, él mandaba una yunta de güey o una pareja de caballo, pero él estaba cuidándome todo el día. De ese me acuerdo, de don Valentín. de don Valentín. Y con tu papá se querían harto don Valentín porque, bueno, antes se respetaba a la gente, Claro, no pues como ahora. ahora todo eso se perdió. Se perdió el respeto, ¿no? Y que tu papá le decía hermano, y el nene se creía que era hermano de tu papá. Y después le dijimos, no, si ellos son, Ahora se perdió el respeto en la comunidad porque ahora, por ejemplo, ustedes son la familia prácticamente más antigua que va quedando sí, y mi papá el más anciano.
el más anciano, porque puede haber otro, pero vienen llegando ellos. Ellos Claro. vienen de otra parte. Entonces tu papá nació ahí, por eso dice tu papá, yo nací aquí y me voy a morir aquí. Porque yo nací aquí, a mí no me van a venir a atropellar. Porque vienen gente de afuera, ahora la juventud no respeta a la gente Antigua, más antigua, vieja. ellos pasan como si nada. Antiguamente la gente se querían, los hermanos, aunque no eran hermanos, se decían igual hermanos, como te digo yo, don Valentín con tu papá. Ellos no eran hermanos, pero se respetaban como hermanos. Pero ahora yo creo que Manuel Lemonado no es por ser mi marido, voy a decir que el más antiguo. Claro que hay otros más viejitos también antiguos, pero ellos llegaron Después, de afuera, no nacieron ahí. sí, mi Eh, papá nació ahí, tiene toda su sí, historia de la claro, familia ahí en la sí. Guayizada. Imagínate tu abuela, la bisabuela, su abuelita de él, doña María Mariqueo López también era, Sí, ella falleció de 114 años. y Y ella salió en el periódico, salió en claro, el Austral. claro, tiene que estar en el Austral. Sí, Y eso lo puso en ese tiempo el señor Fernández, ya. don, ahí no me acuerdo cómo se llama el caballero Fernández, en ese tiempo lo colocaron en el diario. 114 años tenía doña María Mariqueo López. López. Y ella era la abuelita que llegó del norte. Del norte ellos venían porque venían arrancando de los españoles, Ya, pero ella venía guagua ya. y Y se aposentaron aquí en aquí en estos la, sí, territorios. este territorio eran todos de los Calfucura Ya. y después se fueron dividiendo, pues como Sí, pues sí entonces, venía toda una familia, pues se sí, fueron separando sí, y y otros se así. fueron más al sur y así que ahí quedaron. Porque yo recuerdo también de haber hablado con el tío Chacho, Ah, el tío de Lautaro, sí, porque ellos también son familia de mi papá. Entonces él relataba que cuando se venía su familia del norte, se empezaron a quedar entre Victoria, sí, porque ahí en Queupul ellos hay una familia. Después, cuando se tuvieron que cambiar de apellido para tocar otros poquitos de tierra, hay uno que se llama Queupul, Queupumil, y el Queupu se llama el tío Chacho, ¿cierto? De apellido, Keipo, Queupu. Keipo, Pero vienen todos de una misma. sí, Se tuvieron que variar por las letras para tocar tierra nomás. sí, y también venían arrancando de los españoles, Mm, pues sí, los españoles, imagínate antes los antiguos, ellos tenían casas de pura cuero de animales, así decía la mamá, la abuela de tu papá, puro cuero de animales. Y entonces los españoles cuando venían le hacían tira a su casita y se la incendiaban. Y, y la abuela de tu papá se salvó, llegaron los españoles y a ella, como estaba guaguita, la dejaron en un canasto arriba de un árbol, porque pasaron los españoles y hicieron todo tira. Y entonces después en la noche volvieron los papás de la abuelita y fueron a buscar a su guagua. Y ahí se salvó doña María Mariqueo. la abuela tiene una aventura. Sí, así porque los españoles venían y hacían Y todo tira. arrasaban con todo. Claro, pues. Y esa era la historia de la abuela de Manuel y el abuelito se llamaba Raimundo. Raimundo Lemonao. Raimundo Lemonado, el viejito este. Y llegaron aquí y ellos iban a comprar, decía Manuel que tenían hicieron como bote unos coligües Ya. y pasaban un río, iban a Coyipuy a comprar las cosas. Y ese viejito era bueno para el agua, pasaba para allá, allá lo esperaban con juego y de vuelta igual, allá era como bote, iban a buscar las cosas ya. Así era el abuelo de Manuel, Don Raimundo. don El Raimundo abuelo Lemonado. Raimundo Lemonao. Sí, ¿Y ese abuelito está enterrado aquí en el cementerio o dónde? y yo creo que está ahí en el cementerio de Colimán. Ah, ya. Sí, Ya. ahí están todos, pero doña María Mariqueo está En el sí, cementerio acá donde estábamos, teníamos nosotros, ahí está la abuela, Ya. ahí Está quedó la abuela. ¿Y el abuelito se murió muy joven? No, viejito. Ya. Ellos eran muy, ¿cómo decía Ah, Manuel? ellos tienen muchas aventuras, po.
mi Manuel me cuenta todo lo que hacía doña María Mariqueo. Era muy aniñada, Ya. ella no le tenía miedo a nada. Dice que una vez entraron unos ladrones, contaba la abuela, a robarle las ovejas y ellos tenían un corral. Entonces la viejita era como el trailer, y ella salía como estuviera, ¿no? Y avisaba a su marido de que estaban robando. Amarraban a los ladrones con alambre, con lo que venía, y don Raimundo Lemonado venía aquí a ver quién en calzoncillo, a caballo, y venía a avisarle que los ladrones lo tenían ahí. Eran, pero valientes, muy Ya. valientes. No le Ah, tenían miedo a nada. Eso decía Manuel. Así era su abuela. qué genial. Sí, Sí, era para muy eso. aniñada, decía. Y entonces yo me acuerdo bien que había un cerezo antes, un cerezo grande. Yo lo alcancé a conocer. Ya. Después que murió tu abuelo, empezó el cerezo A morir, de a a morir de poco. a poco, empezó ya. Eran de esas cerezas grandes. Y me contaba que una vez le fueron a robar a cereza a la doña María Mariqueo. Y entonces, ¿qué hizo? Con la luna llegó el hombre y estaba arriba y la viejita había un de esos, ¿cómo se llama ese coligüe? Con Con punta, una garrocha. una garrocha, una garrocha y con la garrocha creo que le hacía al cabro para que estaba robando cereza. Y ella no le importaba nada, pero con la garrocha. Qué genial. La aventura. Po. Sí, Esa no le historia. tenía miedo a nada a la viejita. Esas historias son las que uno tiene que plasmar porque de, ya si uno no, usted no lo relata, nosotros no Sí, vamos a tener y don conocimiento de Raimundo eso. era muy valiente también. Él no le importaba que decía que su abuelo llegaba en calzoncillo al retén a avisar que tenían los A los ladrones ladrones, listo. amarrados y la viejita cuidándolo. Po. Imagínate cómo lo amarraban con tanta fuerza. Uno no tiene fuerza para nada. Sí, pues y además que tenían sus cosas, las tenían que defender. Po. Claro, Y ellos siempre tuvieron animales, tuvieron caballos. harto animales, habían harta oveja, pues. Y en esos tiempos la gente también robaba. No ahora nomás, bueno, que ahora es otra cosa, pero antes también la gente robaba. Qué genial todo eso, recordar esas cosas de los abuelos, Sí, tenerlas, plasmarlas aquí, en sí, esto, en esta grabación. sí. Esa viejita era muy aniñada, esa viejita era dueña de todo. No sé de cuánto doña María Mariqueo tenía la hectárea, porque después se fueron dividiendo, porque la abuela empezó ¿cómo te dije? A adoptar también su... Bueno, según lo que yo tengo entendido, ella en la reserva de los Cayumiles a ella le entregaron 40 hectáreas. Mm, Entonces después se fueron achicando porque Claro. la abuela empezó ella como señora cariñosa, adoptaba a su sobrina, porque la señora Juana Lemonado, que la mamá de los que De, llenaba, era adoptiva. ya. Ella eran hermanos adoptivos con tu abuelo, con, con tu abuelo, po, con don Juan de Dios. Y la otra señora que también adoptiva, por eso fueron Lemonado, era la señora que vivía en los Caníos allá. La señora, no me acuerdo cómo se llamaba así, yo la conocí, sí. También era Lemonado esa señora. Ya. Y así se fue dividiendo y Sí, achicando, achicando. pero ellos siempre fueron de ahí, pues ellos llegaron y se quedaron ahí, Sí, porque eso sí, era toda una montaña de guayes. todo, todo. Y después la gente en esos tiempos decía, me contaba Manuel que la guayizada habían muchos guayes, muchos robles. ¿Qué pasaba? La gente antes tenía carreta con de esa madera, no Ya, como las carretas eran todas de madera, entonces venían donde tu abuelo, donde el papá de don Juan de Dios, a pedirle, ay hermano, que me falta pértico. ya, Ya, me falta pértico, quiero que me dé un árbol. un árbol, por favor, ya. Allá al abuelo le daba, lo cortaba y cuando ya tu abuelo ya estaba crecido ya, don Juan de Dios, le dijo, no papá, aquí no se da ninguna cosa más, porque esta gente no viene a pedir para pértico, viene a pedir para calentarse. Y ahí se cortó el deseo,
porque si no el abuelo ya seguido dando dando... árboles para Y el ustedes tienen una reserva grande ahí, pues hay Sí, como 300 robles y de los chiquititos que van claro. saliendo. Entonces, eso hacían también los mapuches, y los mapuches eran diablos. Entonces, ahí iban a pedirle al abuelo, papértico. Y ahí tu abuelo, don Juan de Dios, le dijo, no, papá, aquí no se da nada más, porque vamos a quedarlos sin árbol. Y por eso se cortó. Nadie más después fue a pedir, nadie, porque alguien tuvo que ponerle el punto final. Qué entretenida la conversación, pero nos falta tiempo. O sea, ojalá tengamos en algún momento otra oportunidad de poderlo hacer así en el territorio, ya cuando tengamos más recursos y de volverla a invitar para hacer el recorrido. No sé, pues quizás en la Guayizada lo podemos hacer en la época de otoño, primavera, que son el tiempo más bonito y todo. Así que se le agradece mucho por estar acá en nuestra entrevista, porque esto, así como dije anteriormente, esto va a quedar plasmado. A lo mejor algún bisnieto de usted va a revisar y la va a encontrar. Entonces van a decir, ahí estaba mi bisabuela o mi abuela. Mm. ¿Ya? Pero ahora que están, esto va a quedar grabado, ojalá que ustedes, como son jóvenes, todos, tienen que rescatar eh, la gente que, por lo menos, a mí me gustaría que tu papá le dieran antes que se fuera, le dieran ¿cuánto dijera yo? Un Un reconocimiento. reconocimiento, porque la gente cuando muere se le reconoce. Cuando está en vida no se le reconoce nada. ¿Por qué le digo yo? No porque sea mi marido, porque él viene de gente, mucha gente antigua. Entonces él también hizo harta, aportó a Perquenco, aportó, imagínate tu papá, pucha, sembrando tanto, tanto, y al molino, todo eso es un aporte, por Claro, eso pues ustedes vendían las manzanas, todo, todo. todo lo que era hortaliza, la leche, el queso, las chichas. Sí. Entonces ahí fue un gran aporte que hizo tu papá también. Por eso a mí el otro día yo voy a volver a decir que don Juanito Cayumil nunca le dieron un reconocimiento a ese caballero. Él debería de haberle dejado algún reconocimiento para sus nietos y que mi abuelo fue así. Pero sí, las chiquillas tienen ¿cómo te dijera? Foto de él, bien bonito, cuando hizo el servicio militar. Tienen foto. Pero eso digo yo, ¿por qué la gente cuando está muerto Se le se le reconoce. reconoce? Antes no se acuerdan. Eso deben acordarse ahora, no después. Ya, como tenemos que Ya. terminar y el tiempo se nos acaba, pero le tenemos un presente, ¿ya? Porque a todos nuestros invitados le tenemos un presente. Mm, Ya, entonces yo le voy a ayudar, como usted tiene problemas de su bracito, entonces nosotros aquí mostramos lo que regalamos, ¿ya? Que es un tazoncito, ya. ¿ya? Pero van dos tazoncitos para que uno es para el abuelo Manuel y el otro es para usted. Y nosotros le hacemos como memoria histórica, le hacemos un presente. Y café de trigo Ay, qué rico. y tenemos harina tostada. Ahí, Ay, qué ¿ya? bueno. Y ya nomás. Entonces como se lo voy a dejar Así que aquí. gracias, voy a tomar todos los días café ahí. Así, ¿ya? Entonces se le agradece el estar acá y en algún momento ya quizás nuevamente nos encontremos en otra entrevista. Ya nomás. Ya, así que esto lo dejamos esperando que tengamos muchas visitas en nuestro Ninuchan y que estemos todos bien, que nos pidamos que seamos bendecidos en salud y Peucayal. Peucayal.